Este es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Delfín Grueso, autor del libro John Rawls, Legado en Pensamiento. Es un libro que tiene una selección de autores, aparte de un par de estudios ya más detenidos en la obra de Rawls, pero una selección de autores, quizás lo más selecto que hay en el mundo filosófico colombiano, es decir, los profesores que en Colombia nos hemos ocupado de este pensador, están aquí haciendo balances con ocasión de su muerte, y tenemos una muy importante nota biográfica de parte de uno de sus más distinguidos discípulos, el profesor alemán Thomas Pogge, que nos cede aquí un texto que aparecía en alemán, que aún no había aparecido en inglés, y que logramos introducir acá en la versión española. Es decir, es un compendio muy completo de autores que trabajan la obra de John Rawls desde muchas perspectivas y completado con una muy selecta nota bibliográfica, es decir, muchos estudios en español, en inglés, en francés y en alemán sobre John Rawls. Para una persona que piense dedicarse a un tema tan importante de la filosofía política contemporánea como es la justicia, este es un libro capital. Profesor, ¿por qué hacer un libro sobre este filósofo? Los filósofos que marcan una impronta en la filosofía, es decir, que generan debates, que producen olas de seguidores y de contradictores, que inauguran agendas, requieren de cuando en cuando balances, es decir, saber qué tanto de lo que allí se dio fue moda pasajera y qué tanto es un aporte duradero y significativo. Con Rawls, como con Foucault, como con Sartre, como con otros filósofos, estos balances son sanos, necesarios de cuando en cuando, es decir, se requiere una toma de distancia que le baje un poco el volumen a la crítica y al entusiasmo de los seguidores y que intente de alguna forma sopesar más objetivamente el peso específico de un pensador. Creo que este balance es necesario y el momento de su muerte ha sido una ocasión más que significativa para hacerlo. Yo no dudo que en el futuro, como se hace con muchos pensadores que han sido en cierto momento determinantes, se harán otros balances que el tiempo permitirá hacer, viendo cosas que de pronto hoy no son fáciles de ver. Pero creo que es un balance necesario de una obra que ha marcado, que según muchos ha revivido el debate filosófico-político. ¿Quiénes son los autores de estos artículos y cómo contribuyen al libro? Los autores son de varios tipos, digamos los profesores inicialmente convocados, por ejemplo, Óscar Mejía Quintana, que es junto con Rodrigo Romero los pioneros del estudio de Rawls en Colombia, los que introdujeron a Rawls a Colombia como un autor que se incorporó en las facultades de Filosofía y de Derecho y Estudios Políticos para ser estudiado sistemáticamente. Óscar Mejía Quintana es aquí uno de los invitados de honor y su aporte, como en otras ocasiones, a este libro es significativo. Francisco Cortés, también un académico muy serio de la Universidad de Antioquia, también uno de los pensadores que en Colombia han trabajado más sistemáticamente los tópicos ético-políticos, es también un invitado de honor a nuestro libro. Thomas Pogge, uno de los discípulos, crítico y continuador también de John Rawls en el contexto norteamericano y alemán, hace una contribución significativa, creo que le da mucho realce al libro. Vicente Durán, filósofo jesuita de la Universidad Javeriana, también muy importante. Arni Mejía, un historiador de la Universidad de Chicago, con muchas raíces en Colombia. El profesor Carlos Correa. Hay varios profesores, Aristides Obando, digamos, académicos colombianos que aceptaron mi convocatoria con ocasión de la muerte de Rawls, y al lado de ellos
hay unas comunicaciones estudiantiles muy importantes de tesistas que están en este momento haciendo su trabajo de grado sobre John Rawls. Profesor, háblenos acerca de Rawls y el sentido de su proyecto. Bien, hay algo muy importante con Rawls. Es un pensador que produce una obra de la cual él mismo no siempre fue consciente de su significación más allá del contexto académico norteamericano. En otras palabras, él no siempre entendió por qué en otros campos y en otros contextos académicos su obra tenía tanta acogida o generaba tanto debate. Porque de alguna forma él piensa que su proyecto filosófico, su programa de investigación y de reflexión es más o menos modesto. Sin embargo, no lo fue, digamos, su alcance fue mayor, tanto que, por ejemplo, un contradictor muy importante de John Rawls, el neoliberal Robert Nozick, dice: a partir de ahora, todo el que filosofe en temas políticos tendrá que hablar de Rawls o explicar por qué no lo hace. O Jürgen Habermas va a decir que Rawls puso sobre el tapete unos tópicos que estaban largo rato abandonados en la filosofía política. Y así otros han hecho un balance de lo que significó históricamente. E históricamente creo que lo más importante aquí con Rawls es que dinamiza la filosofía política porque pone en el tapete unos tópicos que hace mucho rato estaban, por decirlo así, mandados a recoger. Es decir, ya no era viable articular una teoría política en torno a una categoría como la justicia. Hacía casi siglos que no se producía esto porque había sido un poco un tópico que estaba sobredimensionado, o mejor dicho, estaba opacado por el auge de un derecho inicialmente jus naturalista, luego jus positivista, que permitía asentar el orden político y el orden social sobre bases más firmes, y no en cambio la justicia, que por ejemplo el jus positivista o el positivista jurídico Kelsen había despachado como una categoría nebulosa, metajurídica e insuficiente para pensar. Al contrario, Rawls retoma esa categoría ancestral. Recordemos que la justicia fue el tema con el que comenzó a pensar la filosofía política occidental desde Platón y Aristóteles, la articula a problemas contemporáneos y logra plantear una teoría normativa en torno a la justicia. Y esa es otra novedad. Finalmente, Rawls es un pensador que dedicó toda su vida a escribir un solo texto. Un texto que se demoró 20 años en configurar entre 1951 y 1971. Lo publica en 1971 con el nombre de Una teoría de la justicia. Se toma 10 años en defender y otros 10 en reformular, y lo publica nuevamente en 1993 con el nombre de Liberalismo político. Y ahí hasta su muerte se toma otros 15 o 20 años en tratar un poco de explicar lo que quiere decir. Transporte urbano sostenible y calidad de vida para los municipios de Colombia. Autores: Rolf Möller, Dolly Beltrán Arcila, Fernando Jiménez Duque. En este libro presentamos una propuesta para mejorar la calidad de vida a través del transporte urbano sostenible en los municipios de tamaño medio de Colombia. Nos centramos en los municipios con poblaciones desde 10.000 hasta varios cientos de miles de habitantes. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle. 65 años de excelencia. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. ¿Es la mente no lineal? Autora Rebeca Puche Navarro. Este libro es el resultado de una especie de experimento que emprendieron estudiantes y profesores del doctorado en psicología. Se trataba, a lo largo de varios semestres, de trabajar los sistemas dinámicos no lineales y desde esa plataforma repensar la psicología del desarrollo. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Profesor, uno de los artículos de este libro nos habla del orden global y la guerra justa. ¿Cuáles son los desarrollos de Rawls acerca de estos temas? Digamos, su pensamiento filosófico, y es también una de sus falencias, no se ocupa de la justicia internacional. Justamente Thomas Pogge está desarrollando una teoría de la justicia internacional tomando en cuenta el gran problema de la pobreza en el mundo, especialmente en África, en América Latina, en Asia. No es un tema del que se ocupe Rawls. Y esto genera un gran vacío, especialmente porque es una teoría de la justicia dentro del Estado Nacional en una época en creciente globalización. Rawls, pues, en general, no se ocupó de temas internacionales. Sin embargo, sí hay algunos textos de él, por ejemplo, sobre la bomba de Hiroshima, que es un tema sensible, la injusticia de una bomba que se arroja cuando no era militarmente necesaria para ponerle fin a una guerra que ya estaba casi terminada. Esos temas él los abordó, digamos, esporádicamente. Hay un texto muy importante de Rawls, y casi de lo último que él publica, que es El derecho de gentes, que es el único texto, creo yo, donde él se ocupa del problema internacional. Y el tema de la guerra justa, pues es un tema que tiene una larga historia en la filosofía occidental. La pregunta moral de fondo es si hay una guerra que es justa. Es un tema muy viejo, el problema del mal menor y cuándo es justificable el uso de la violencia ante un mal mayor. Pero repito, a mi modo de ver, son temas menores en la filosofía rawlsiana. Desgraciadamente, su teoría se centra todavía en el marco del Estado Nacional, en buena parte, o las sociedades que llama él complejas contemporáneas, pero no toca el tema del orden internacional ni el tema fundamental de los conflictos bélicos. ¿Cómo define Rawls en su obra el concepto de justicia? Retoma una categoría que fue central en la tradición filosófica política, sobre todo antes de la modernidad, aunque también sigue teniendo cierto auge o cierta importancia después, que es la justicia, categoría central en obras como la de Platón, como la de
Aristóteles y en buena parte del medioevo, después con Hume, incluso con Marx también, aunque Marx no hablase de eso directamente, pero tiene una importante fórmula de qué es la justicia. Ante todo, lo que hace Rawls son dos cosas. Por una parte, una distinción que me parece muy fundamental entre el concepto de justicia y las múltiples concepciones de justicia. Es decir, trata de establecer que una cosa es la forma como una ideología, como una teoría, como una ética puede definir la justicia, y un concepto que está a la base de cualquier concepción de justicia, que es lo esencial, es decir, algo que liga un valor social. De hecho, él va a decir que esta es la primera virtud del orden social, un valor social como eso, con la moral, con el derecho y con la política. Es decir, la justicia en Rawls se convierte en un criterio normativo para evaluar la moralidad del ordenamiento económico, social, político de una sociedad dada. Es, ante todo, la revitalización de una categoría moral largamente archivada, desusada en el arsenal de las categorías filosóficas. Él la reactualiza. Esto es lo primero. Lo segundo, él propone una teoría que más o menos da a entender, es un poco la apuesta fuerte de Rawls, que no es que la proponga él, es decir, no es una teoría que un autor se inventa, sino que articula a partir de elementos que ya existen en la cultura política de las sociedades contemporáneas. Un poco, para decirlo de una manera gráfica y espero que se entienda, las sociedades contemporáneas tienen un gran problema, dice Rawls. Especialmente esto lo va a decir en 1993, en su obra Liberalismo Político. Las sociedades contemporáneas ya no tienen el pegamento ideológico, el pegamento moral, el pegamento religioso, es decir, una unificación valorativa que les permita, como por ejemplo las sociedades tribales o las sociedades cristianas medievales, las sociedades premodernas, un criterio unificado sobre la vida privada, la vida pública, lo bueno, lo deseable, lo moral, lo correcto. Las sociedades contemporáneas están habitadas por gente que no comparte nada entre sí a nivel valorativo. Es decir, religiosamente, ideológicamente, moralmente, somos sociedades divididas y enfrentadas. La pregunta de Rawls es, ¿cómo es posible que sociedades como estas, que no tienen una unificación valorativa, pueden convivir entre sí? ¿Con qué concepción de justicia pueden articular una unidad política si todo el mundo está parado en una diferente religión o en ninguna, o está parado en una diferente ideología o cultura o en un estilo de vida distinto? Su apuesta es articular una teoría de la justicia que todos aquellos que no están de acuerdo en nada puedan estar de acuerdo en ella. Y la propuesta de él es que su teoría, que él llama la justicia como equidad, lograría cumplir el papel de ser el cemento valorativo que unifique a la sociedad de forma normativa, porque sin ello las sociedades van a ser políticamente inestables. Habrá una permanente desestabilización social porque nadie está de acuerdo con la forma como es tratado, de acuerdo con los valores incorporados en el orden institucional. Pretende que su teoría suple esa necesidad, la de poner de acuerdo en torno a lo que es justo a gente que no está de acuerdo en torno a lo que es bueno y que nunca estará de acuerdo en torno a lo que es bueno porque tienen concepciones de lo bueno que son mutuamente inconmensurables. Ahora, la gran pregunta es si lo logra. Allí la multitud de autores divergen. El monstruo en el hueco.
Las crónicas del monstruo en el hueco rescatan, con oportunidad y agudeza, dos géneros literarios que están en extinción, el informe de viajero y el medio epistolar. Un intercambio de cartas entre dos españoles, uno desde la Ciudad de México y otro desde la ciudad de Medellín. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle, 65 años de excelencia. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. El conocimiento social en convivencia desde los escenarios de la educación popular. Autor, José Leal Borrero. Es una presentación comprensiva de lo adelantado por el Grupo de Investigación en Educación Popular de la Universidad del Valle en la última década. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Nací en un pueblo de la sabana cundiboyacense, de la sabana de Bogotá básicamente, en Choachí, aunque me crié en el norte del Cauca. Llegué a Cali más o menos en 1980 para iniciar mis estudios formales de la universidad. Después hice mi ciclo en los Estados Unidos, donde terminé mi fase doctoral. Había quizá algo de reflujo de la violencia de los años 50, que ya había desaparecido, alguna especie de eco tardío, pero en todo caso no la violencia de los últimos años. Era un pueblo todavía muy tranquilo, un ambiente todavía muy paradisíaco comparado con lo que ha venido a ser luego, especialmente por ser un pueblo que está ubicado en un cruce de vías comerciales, es un pueblo con una gran vocación de comercio y recientemente de industria y por lo tanto con una gran población
migrante y con una cantidad de problemas anexos a ese tipo de desarrollo económico más bien caótico. Bueno, evidentemente la filosofía no llega a mí por influencia del colegio. Debo decir que en mi contexto había otras cosas más importantes que la filosofía y que las humanidades. Mi colegio especialmente formaba muy bien a la gente en las áreas de las matemáticas, las ciencias naturales, pero no en las humanidades. Esa formación me viene más bien por vía paterna, por vía de mi padre, de mi tío. Bueno, en contextos latinoamericanos y africanos y asiáticos, la filosofía no tiene una larga tradición. En Colombia tampoco, y las tradiciones que se han logrado un poco aquí medio asentar, en un comienzo fueron muy dogmáticas, después cuando hubo un poco de lecturas refrescantes, fueron muy caóticas. Yo diría que en Colombia los estudios filosóficos formales, rigurosos, no tienen una edad mayor de 50 años. O sea, son relativamente nuevos si los hemos de comparar con tradiciones académicas, por ejemplo, europeas, o incluso con México y con Argentina, por decir dos países latinoamericanos. Pese a eso, yo creo que la filosofía en Colombia ha venido afirmándose, de alguna forma hay cierta salida internacional de nuestros académicos, creo que estamos madurando bastante, que nuestros filósofos están siendo reconocidos, y también creo que Colombia comienza a reconocerlos, que la vida académica ha logrado cierta madurez y que por lo tanto ciertas disciplinas comienzan a darse cuenta que en sus fases más elaboradas tienen que dialogar con los filósofos, tanto los químicos, los matemáticos, los físicos, como los antropólogos, sociólogos, politólogos y juristas, finalmente en cierto nivel tienen un diálogo con la filosofía. Cuando yo era bachiller y anuncié que estudiaría filosofía, todo el mundo pensaba que me iba a morir de hambre, porque en el contexto en que yo vivía nadie sabía eso, para qué servía, y la idea del filósofo es aquel que habla del ser y el no ser y que vive en las nubes. Creo que todo eso ha cambiado felizmente un poco en Colombia.